Nuestra siguiente ponente es catedrática en el área de genética y directora del Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cordillera, el grupo de biología molecular y fisiología vegetal. Su línea de investigación lleva años siendo un referente en el campo de la bioquímica y biología molecular a nivel nacional e internacional. Premio Mujer Agro en la categoría Footage. Premio en Investigación e Innovación en Ciencias en Castilla-La Mancha. Participa en actividades de divulgación científica en distintos medios. Ella es Lourdes Gómez. Por favor, Lourdes, si te he visto antes. Ah, si estás aquí. Y yo mirándolo. Esto es pequeña. Bueno, buenos días, buenas tardes. Voy a intentar contaros una pequeña historia que lleva ese título, de la hebra a la semilla. A ver si se pasa. Muy bien, gracias. Y voy a presentaros pues a una de las estrellas de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero que antes lo fue de esta región castellano-manchega, que es el azafrán, y de ahí que el título de mi charla sea de la hebra a la semilla. ¿Vale? Voy a empezar a contaros cómo se ha producido esa transición desde esa hebra de la especie del azafrán hasta que lo que es la semilla, y esa semilla la he llamado Naplatec, pero como veréis, esa semilla antes procede de otra planta que es un fruto de tomate. Yo os voy a intentar establecer cuál ha sido esa relación del paso de esa hebra de azafrán a lo que es la planta del tomate. Entonces, primero, para meternos un poco, y por el foro y los ponentes y la gente también que estáis aquí escuchando, pues quiero empezar a poner de manifiesto pues algo que es básico para que podamos hacer un mundo mejor y que todo nos vaya bien, ¿no? Y es que tenemos que cuidar de nuestro medio ambiente y apostar por todo ese tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a preservar el medio ambiente y al mismo tiempo sacarle el máximo rendimiento posible. ¿Y eso cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos sacar el máximo rendimiento a los recursos que ahora mismo tenemos? Pues una de las mejores formas de conseguirlo es a través de lo que es la biotecnología. La biotecnología es una ciencia, podríamos decir, relativamente nueva, que engloba una serie de técnicas, de herramientas que ayudan pues, a sacar el máximo provecho de los recursos que tenemos. Y dentro de la biotecnología pues, tenemos varios grupos que están aquí enmarcados por los diferentes colores con los que se hace referencia a todas las diferentes líneas que podemos encontrar dentro de lo que es la biotecnología. Y yo en particular voy a hablar de lo que es, no sé dónde hay que apuntar, la biotecnología verde. ¿Vale? Esa biotecnología verde cuyas estrategias constituyen lo denominada también ingeniería genética, pues nos ha permitido pues afrontar desafíos que hasta hace 100 años pues eran prácticamente inimaginables. ¿Y por qué la biotecnología verde supone realmente una herramienta tan poderosa y que puede ayudarnos a pues, enfrentar todos los cambios en un futuro asociados pues, a ese problema del cambio climático, al problema también del crecimiento de la población, en la pérdida de suelos más fértiles, la contaminación, etcétera? Pues las plantas son realmente factorías verdes que permiten la producción de diferentes tipos de compuestos, como pueden ser vacunas, como pueden ser hormonas, antibióticos, incluso compuestos nutracéuticos. Y una de las ventajas que tienen las plantas es su gran masa, es decir, la capacidad de crecer y generar una gran superficie y un gran volumen. Y eso se traduce pues, en que todas esas cosas que nosotros podemos intentar producir en las plantas se va a traducir pues, en un volumen muy atractivo desde el punto de vista de la producción y de la economía. Entonces, para mí, en mi laboratorio y en nuestro grupo de investigación, las plantas constituyen una herramienta fundamental para la producción
de metabolitos y compuestos de interés para la salud y de interés también para el desarrollo de la sociedad en la que nos encontramos, ¿vale? ¿Y para qué se han utilizado estas plantas? Pues aquí os muestro las diferentes áreas en que la biotecnología vegetal pues, ha irrumpido, desde lo que son crear plantas más resistentes a estreses, tanto de tipo biótico como abiótico, incrementar el valor nutricional de las plantas, bien aportando que estas plantas, pues las que nosotros consumimos, pues sean capaces de acumular microelementos y macroelementos necesarios para la salud. También podemos manipular las plantas para que sean más productivas, es decir, incrementos en la producción. Podemos también generar plantas, y eso es lo más interesante para la investigación que llevo a cabo, que se conviertan también en factorías vegetales, de forma que en esas plantas podamos producir cualquier molécula, tanto inicialmente de origen animal como de origen microbiano, que sea útil para nosotros. Y ahí es donde voy a empezar un poco a contaros esa conexión de entre la hebra y la semilla. Nosotros es cierto que cada vez, y desgraciadamente, pues los datos nos llevan a ver que el mundo está sometido pues, a una serie de cambios en la temperatura, también cambios a nivel de mayores factores contaminantes que traen consigo pues, cambios a nivel de nuestros ecosistemas, cambios también en cuanto a la producción de nuestros cultivos y cambios cada vez más acusados en plantas que nosotros podemos considerar que son plantas que podíamos decir que podían encontrarse en peligro de extinción. Y cuando hablo de ese tipo de plantas, hacemos referencia a plantas que necesitan de unas condiciones muy específicas de crecimiento y que son plantas que durante milenios se han mantenido como clones. ¿Qué quiere decir eso? Pues son plantas que de normal no tienen una reproducción sexual, se reproducen de forma asexual y por lo tanto, al ser clones, pues no tienen esa capacidad de cambio, ¿vale?, frente a alteraciones que se producen en el medio ambiente, porque su material genético ha quedado fosilizado en el tiempo. El resto de plantas que tienen esa reproducción sexual, gracias a esa combinación genética, sí que pueden ser capaces de adaptarse al medio que cambia, pero nuestras plantas asexuales no tienen esa ventaja. Y dentro de esas plantas con reproducción asexual, con unas características de cultivo muy definidas, nos encontramos con la planta del azafrán. La planta del azafrán era una planta muy conocida pues, en los años 20 en toda la región castellano-manchega y España era conocida como la mayor productora de azafrán con hasta producción de 65 toneladas anuales. Esa planta, debido al tipo de manejo de cultivo, de recolección, pues ha ido perdiendo terreno en España y, por supuesto, en Castilla-La Mancha. Ahora mismo Albacete es la provincia donde aún se produce una cantidad que no llega ni a la tonelada de producción, ¿vale?, porque se trata de una planta que requiere un mimo continuo por parte del agricultor y también es una planta que no tiene un cultivo mecanizado. Entonces, frente a todos los hándicaps que tiene nuestra planta del azafrán, que encima no la podemos intentar mejorar ni utilizar nuevas variedades más productoras, nada, porque es un clon, nos encontramos con la planta de tomate. El tomate es un cultivo muy conocido, hay muchísimas variedades de tomate, es una planta con reproducción sexual, podemos crear múltiples variedades resistentes a muchos virus, que es el principal plaga que tiene el tomate. Podemos tener tomates de todos los tamaños que queramos, podemos crecerlo durante el año en el invernadero sin problema, frente al azafrán que solo nos va a dar flores una vez al año. En fin, tenemos dos plantas totalmente contrapuestas, pero lo que podemos planificar es, ¿podemos utilizar lo mejor de esa planta de tomate para salvar a nuestra planta de azafrán? Y eso es lo que nos propusimos hacer en nuestro proceso de investigación.
que os iré explicando un poco. ¿Por qué ese interés por la planta del azafrán? Pues el azafrán no solamente se usa como condimento alimentario para aportar ese color y ese sabor a diferentes platos, sino que el azafrán, desde que empezaron a comercializarlo los griegos y los egipcios, se utilizaba básicamente por sus propiedades medicinales y propiedades cosméticas. Es decir, realmente el azafrán ellos no lo iban a utilizar para la paella, no sé si entonces ya la habían inventado, sino que lo que comprobaron es que la ingesta de azafrán era buena pues, para muchos problemas asociados a la salud de esas civilizaciones. Y aquí en esta diapositiva muestro algunos de los efectos terapéuticos que tiene esta planta del azafrán y que son efectos que no solamente ya nos reflejaron los egipcios en sus papiros, sino que nos encontramos que en la actualidad múltiples análisis clínicos, tanto llevado en humanos como en animales de experimentación del laboratorio, se ha comprobado realmente la efectividad del tratamiento del azafrán frente a múltiples tipos de enfermedades y entre ellas pues, asociadas a la circulación, asociadas también a nuestro corazón, muchos problemas neurodegenerativos que, por ejemplo, ahora mismo son uno de los que más preocupan en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que vamos envejeciendo y nos encontramos que enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, por ejemplo, pues no tienen ningún tipo de cura, pero podemos intentar remediar o disminuir esos procesos pues, mediante la ingesta del azafrán. El mercado del azafrán, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha os estoy hablando de que ha disminuido, que tenemos menos cultivo de ese azafrán, no por ello ha disminuido en el resto del mundo, sino que con el tiempo cada vez es mayor la demanda de esa especie de azafrán con la que nos encontramos. Y nosotros ya en España pues, no somos esos máximos productores de los años 20 y de los años 30, sino que Irán pues, ocupa ahora el principal puesto como productor de azafrán pues, con esas 94, 96 toneladas de producción de azafrán al año, ¿no? España ya pues, ocupa un nivel residual. ¿Y en qué se utiliza ese azafrán? Pues vemos que el azafrán, aunque el mayor demandante de esa especie de azafrán es el sector agroalimentario, realmente el sector cosmético y el sector farmacológico, médico, pues ha empezado a interesarse por ese azafrán y en los últimos años pues, se ha disparado la necesidad de ese azafrán por parte de este tipo de sectores, a pesar del alto valor que tiene esa especie del azafrán. ¿Vale? Y entonces, con alto valor quiero más o menos comentaros que ahora mismo, este año, pues el precio del azafrán mancha pues, está en los 10.000 euros el kilo de especia de azafrán. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos intentando utilizar esa fuente de azafrán para darle un uso farmacológico, nos encontramos con dos problemas. Primero, el problema asociado al precio que ya de por sí tiene cualquier tratamiento farmacológico por parte de las farmacéuticas. Y segundo, que nos encontramos con que ese precio se encarece debido al alto valor que tiene esta especia, ¿vale? Y ese alto valor que tiene la especia no se debe a que nosotros no la estemos produciendo. Para eso tenemos a Irán, que la produce sin ningún tipo de problema, porque tiene mano de obra mucho más barata y unas condiciones climáticas muy semejantes a las que tenemos en La Mancha que le permite el cultivo de ese azafrán. Ese alto valor de la especia pues, se debe a que todo el manejo del cultivo y recolección del azafrán es manual y eso pues, incrementa mucho los costes y también todo el procesado posterior de la especia del azafrán. ¿Vale? Entonces, vemos que con el tiempo se está incrementando el uso médico del azafrán. Problema que tenemos con el azafrán es que es estéril, es decir, no podemos determinar, pues vamos a intentar mejorar esa planta para que nos produzca estigmas más largos, que es donde se acumulan los metabolitos que le dan las características medicinales a la especia. Al
encontrarse frente a este nuevo cambio de déficit de lluvias y mayor incremento de la temperatura, pues eso afecta al azafrán, una planta adaptada a unos regímenes de lluvias y de temperatura adecuados, pues hace que haya un descenso de la producción, ¿vale?, debido a ese cambio climático, y luego nos encontramos que realmente para conseguir, como pongo ahí, 1 kilo de azafrán, pues tengamos que recolectar y procesar aproximadamente unas 150.000 flores. Es decir, necesitamos un cultivo muy extensivo para que realmente sea sostenible ese cultivo del azafrán. Entonces, todos estos son problemas que van asociados a ese cultivo del azafrán, ¿vale? Esos altos precios, esa pérdida del cultivo, y por lo tanto nos estamos quedando sin una herramienta, o podríamos decir realmente un compuesto que es ideal pues, para el tratamiento de enfermedades para las que por ahora no se ha encontrado ningún tipo de cura, como podríamos decir así. En esta gráfica os estoy mostrando el resultado de un trabajo que unos investigadores realizaron basándose en 2 supuestos del proceso del cambio climático, es decir, cómo va a afectar a la producción de azafrán. Y estos investigadores utilizaron 2 algoritmos, el algoritmo optimista, que está en azul, y el algoritmo pesimista, que está en naranja. Tanto uno como otro algoritmo reflejan que como consecuencia del cambio climático se va a producir una reducción que va por esos intervalos de tiempo en la producción de azafrán. Es decir, tanto el más optimista nos está mostrando esa pérdida en cuanto a la planta que tenemos, en cuanto a que sea más productiva como consecuencia de ese cambio climático. Es decir, que estamos perdiendo poco a poco esa capacidad de producción de azafrán. Y como consecuencia de ello, ¿qué nos encontramos? Pues cuando algo es muy valioso y empieza a disminuir su presencia, pues eso es muy atractivo para intentar pues, el proceso de engaño mediante adulteraciones de lo que es el azafrán. Y el azafrán se adultera muchísimo. Claro, no os he dicho, por ejemplo, que el azafrán es realmente la especia más cara del mundo. Se conoce como el oro rojo. ¿Y con qué podemos adulterarla? Pues con compuestos mucho más baratos, como es el cártamo, la cúrcuma, las flores de la caléndula, los propios estambres del azafrán, que no tienen ningún valor, ¿vale?, con pimentón. Es decir, que ahí nos encontramos con un problema añadido, y es el de las adulteraciones de la especia. Por eso, cuando empezamos a investigar en el azafrán, pues consideramos cómo podemos hacer para transferir todo lo bueno que tiene el azafrán, es decir, esos metabolitos que se acumulan en esos estigmas rojos del azafrán, que es la especia del azafrán, y pasarla a otra especie vegetal cuyo cultivo sea más fácil, esté mecanizado, podamos tener varias cosechas al año y podamos obtener de esas plantas esos compuestos tan beneficiosos para su venta al sector cosmético y farmacéutico. ¿De acuerdo? Y así es como diseñamos nuestra estrategia de utilización de los tomates para producir el azafrán. Entonces, de muchos años de investigación primero para conocer cómo el azafrán produce esos compuestos, y una vez los tuvimos, pues hicimos una serie de construcciones mediante ingeniería genética, ahí tenemos la biotecnología verde, para producir plantas de tomate capaces de producir esos compuestos del azafrán. Y elegimos el tomate por su fácil cultivo, pero también porque es un alimento que está muy extendido, ¿vale?, porque además el tomate tiene todos los compuestos, podríamos decir, que actúan de sustratos para la síntesis de los compuestos del azafrán. Es una fruta que se conoce muy bien desde el punto de vista biotecnológico, por lo tanto hay muchas herramientas para manipularlo, y además una vez recogemos el tomate podemos conservarlo de múltiples formas, y podemos como concentrado, troceados, pelados, etcétera, y ahí podemos tener enlatado nuestro tomate productor de azafrán.
lo que facilita su transporte y su almacenamiento. Cuando empezamos a producir nuestras crocinas, pues vimos que realmente se acumulan en el fruto ya maduro, en nuestro fruto rojo, que produce y acumula muchísimas crocinas, que son esos metabolitos del azafrán al que debe el azafrán todas sus propiedades medicinales. Ya tenemos nuestra investigación lanzada, hemos conseguido nuestro tomafrán. ¿Y qué hicimos aquí en la universidad? Pues lo primero es patentar nuestro tomate, que así denominamos tomafrán, porque es un tomate que acumula el azafrán. Iniciamos el proceso de patentes, que te frena en cuanto a ¿qué? A sacar una publicación, eso está claro hasta que no está patentado, pero una vez desarrollamos nuestra patente, eso nos impulsó a desarrollar una spin-off de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha a la que denominamos como Naplatec. Yo voy a contar un poquito ese proceso de patente y ese proceso de formación de la empresa. Es decir, aquí brevemente está resumido ese proceso de patentar tu idea. Es decir, como investigador, por suerte, siempre tienes pues, agencias encargadas de presentar tus descubrimientos para que sea patente, pero aquí solamente quiero que veáis pues, los meses que lleva tras de sí cada una de esas etapas. Es decir, no es un proceso de quiero patentar, la semana que viene lo tengo, ¿vale? Sino que un año, año y pico, a veces 2 años hasta que conseguimos patentar y posteriormente publicar. Y una vez obtuvimos nuestra patente, pensamos, ¿por qué no somos los propios investigadores los que intentamos explotar y sacar partido a esa patente que hemos creado? Y entonces nos pusimos manos a la obra para la creación de un spin-off, para la creación de Naplatec. Y en este diagrama vuelvo a poner las subidas y bajadas que suponen todo ese proceso de creación de un spin-off. Y como investigadores, pues te tienes que lanzar algo totalmente nuevo a la creación de un plan de empresa, que puede pasar o no. Necesita el visto bueno de diferentes estamentos aquí en la universidad, hasta que finalmente es aprobado y dices, ya tienes tu spin-off, ahora comienza lo peor, que es a partir de ese punto lila, ¿vale? Realmente que tu empresa vaya a tener una actividad y pueda desenvolverse como tal, crear empleo y poder explotar tu patente creada. Entonces, como objetivos de nuestra empresa estaban de Naplatec expandir esa patente, porque la patente inicialmente era una patente europea y ahora os contaré un poco las limitaciones de esa patente europea, y lo ideal es sacarla fuera de Europa, ¿vale? Hacia países que no tienen otros recortes de miras en cuanto a la explotación de organismos transgénicos, ¿vale? Y una vez tenemos nuestro producto, venderlo al sector cosmético, al sector nutracéutico y dentro del sector agroalimentario realmente destinado en principio a lo que son la elaboración también de piensos, ¿vale? Entonces, ya hemos conseguido llevar nuestro tomafrán a condiciones de invernadero y tener unas cosechas ya aceptables de producción de nuestro tomafrán. Hemos en una planta de procesado que se encuentra en Extremadura, que es una de las regiones de España donde mayor tomate de industria se enlata y se genera, pues tenemos ya nuestro concentrado de tomate rico en crocinas, ¿vale? Ya tenemos el producto. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora nos toca hacer nuestras valoraciones, tenemos nuestro rendimiento de producción de crocinas, hacer tus test de conservación, es decir, mi producto enlatado, cuánto tiempo es estable, va perdiendo actividad o no. Y también, pues, si queremos mandarlo hacia el sector cosmético farmacéutico, pues también llevar a cabo las formulaciones de nuestro producto para su evaluación y ofertarlas pues, a esas industrias que puedan estar interesadas, ¿vale? ¿Cuál es la etapa en la que nos encontramos ahora? Pues en la etapa de crecimiento, ¿vale? Búsqueda de clientes y de captación de fondos para poder crecer e incrementar esa producción. ¿Qué estamos haciendo también los investigadores que formamos parte de Naplatec? Pues primero queremos mejorar nuestra plataforma para que todavía sea más productiva y genere más crocinas. Eso supone también la mejora de las herramientas que hemos metido en esos tomates, cómo formular nuestros extractos y producir además
nuevos metabolitos en nuestras plantas de tomafrán. Y aquí os presento la limitación principal con la que nos encontramos y es la afectación de organismos genéticamente modificados a nivel global. Es decir, en amarillo tenéis pues, todos aquellos países en los que se cultiva en gran cantidad y se consumen alimentos y productos transgénicos, y en blanco tenemos todos esos sitios donde existe un veto especial a ese consumo de alimentos transgénicos. No es que en principio nuestra idea sea consumir ese tomate transgénico, eso ya se lo dejamos al azafrán que todavía está en el campo, esas hebras de azafrán. Pero aquí tenemos también el problema a nivel de la normativa europea, las dificultades que se tienen incluso para un producto que quieres llevar al sector cosmético o nutracéutico que sea aceptado por la normativa europea. Y con esto daros las gracias por haber escuchado mi historia y nada más, si alguna pregunta tenéis, estoy aquí para responder.